Muy buenos días, estimada concurrencia, ¿cómo están? Hoy me encuentro en un parte muy hermoso del departamento de La Paz, donde vamos a hablar más concretamente de un libro. Vamos a hablar del libro Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes. Como verán, me encuentro en la calle, sí, el audio debe ser un poco decaído, pero tenemos una increíble lista. Bueno, como hoy les dije, vamos a hablar sobre un gran libro de Augusto Céspedes, Sangre de Mestizos. Este libro en concreto es uno que trata de la guerra del Chaco, la pelea bélica, ahí que diría, la guerra entre Bolivia y Paraguay. En concreto vamos a hablar sobre solo un tema, sobre un capítulo en específico que es las ratas. Así que acompáñenme con mis siguientes invitados. Hoy tengo el placer de presentarle a un joven estudiante del Colegio República de Ecuador, el joven Leonardo Pinto Quispe. Muchas gracias por presentarme, Juan, y también muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, es un gusto tenerte aquí también en nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy en específico, Sangre de Mestizos, de Augusto Céspedes, un gran libro, en concreto. ¿Tú te has leído el libro Sangre de Mestizos? Sí, me parece un libro muy interesante que trataba de la guerra del Chaco. Sí, es un gran libro, lo admito, es un gran libro que trata de la guerra del Chaco, más en concreto sobre los acontecimientos. Y te voy a decir algo de este libro. Este libro es como si el autor hubiese estado. ¿No te suena a que hubiese estado en la guerra del Chaco, hubiese sido uno de los soldados? Sí, es que escribe el libro tan detalladamente que es como si estuviera presente en cada acontecimiento. Eso es verdad, es lo que más llama la atención. Tal vez el autor, del que vamos a hablar más adelante, Augusto Céspedes, tuvo una vivencia en la guerra del Chaco, quien probablemente por testimonios o su propia vivencia. En concreto, hoy quiero hablarte de uno de los capítulos. Quiero que hablemos sobre uno, las ratas. ¿Te leíste las ratas? Dime, ¿cuál es tu opinión de las ratas? Las ratas son muy interesantes, es muy bonita la historia. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció muy linda, tiene una bonita historia, la cual trata de un joven que le agarró repulsión a las ratas. Sí, es un joven que tiene una repulsión hacia las ratas muy notable, pero también es un joven que quiere escapar del servicio militar, que en esa época están siendo obligados a asistir a la guerra o a los cuarteles. Sí, si no muy bien lo recuerdas, el joven trata de evitar alejarse de eso. Pero dos hombres lo querían interrogar, le querían decir papeles. Sí, el joven Nicky, para ser honestos, los que no conozcan, el joven Nicky es el protagonista de este capítulo. Joven Nicky quiere escapar de la guerra, pero evitando también entrar al cuartel. ¿Cómo? El joven tiene en sus manos papeles que indican su enfermedad, su arritmia cardíaca, lo cual para él sería un buen motivo para zafarse de la guerra del Chaco. Y él no tenía esa enfermedad, al parecer. Tenía solo miedo de ir a esa guerra. Pero dos soldados le dijeron, uno que no tenía una mano, no tenía dos dedos y uno que estaba tuerto del ojo, muy ciertamente. Le dijeron, joven, sus papeles, y que le respondió Nicky, y que le dijo, aquí están limpios, en orden. Y el que estaba tuerto le dijo, no, joven, le falta estas firmas. Le mostró una y otra y esta, y le dijo, no. En orden sus papeles, pero lo amenazaron para ir, diciéndole, dispárenle una bala si es que se niega todo. Es verdad. El joven Nicky no tuvo otra que hacer una escena, por así decirlo, en una fila de indios en la cual estaba protestando, reclamando por no ir, la cual llamó la atención de, ¿cómo se llamaba este hombre? Rubén Quiroga, que era secretario del ministro de Hacienda o de comitiva, que logró evitar que el sargento se llevara al joven Nicky a las filas de los guerrilleros. Esto miró al sargento y le dijo, vuelvan a ver los papeles. Y el hombre volvió, el soldado tuerto volvió a ver los papeles y dijo, sí, están en orden. Y soltaron a Nicky. En lo que, debido a eso, el ministro le dijo, ¿ves? Todo lo que tú pasas, pasan muchas otras personas. El joven Nicky era no se diría buena familia,
de buena cuna. El joven Nicky era de buena cuna, que tenía dinero, tenía contactos en la política que lo ayudarían. Y leyó en el diario que hablaban de su familia, de más concretamente de él, que era un cobarde. Por no ir a la guerra, porque decían que no ir, porque sus papeles decían que no podía poner una enfermedad del corazón, pero era muy absurdo para ellos. Que, ¿cómo decirte? No, más allá de eso, no he investigado. En los medios lo calumniaron de cobarde por no ir a la guerra. Aunque Nicky tuviera todos sus papeles de ahí, los demás, la prensa, buscan esa controversia, busca aplastar a quien sea y busca aprovecharse de eso. Entonces, los de los medios de comunicación, como el periódico desde entonces, dijeron de que Nicky era un cobarde, que era de familia alta, que tenía buenos contactos y por eso no asistía a la guerra. Y se veía venir que se iba a ver muchas represalias en contra suya. Por ejemplo, podía ser que lo manden a la guerra. Entonces habló con uno de sus contactos, Con Rubén Quiroga. con Rubén Quiroga, para decirle qué puede hacer en estos casos, ya que su nombre está siendo en boca de todos. Rubén Quiroga le recomendó ir a la guerra. Como Ya verán, el libro, el final es un poco abstracto, porque también condecoran a Nicky. lo condecoran por matar a una reta. Estaban al día siguiente lo condecoran porque una reta aturdida a la reunión que tenía, creo que sí. Entre generales, almirantes. Sí, es una gran historia la de sangre de mestizos, específicamente las ratas. Es una historia de cómo prácticamente un chico que no sabía vivir en ese entorno donde hay mucha, ¿cómo decirle? Poco adecuado para él, entre comillas, porque para nosotros, un poquito ya. Porque él no estaba acostumbrado a ese ámbito de ratas, un poco de calor, muchas moscas. Tenía miedo, pues. Y él solo vivía, era un chico de ciudad, por así decirlo. Al principio era solo taquicardia lo que hizo. Se las arregló para conseguir los papeles que sea una enfermedad sobre su corazón. Y más adelante la gente se enteró de su enfermedad sobre su corazón y ya de ahí comenzó la prensa, como tú dijiste. La prensa lo acechó, el libro es una maravilla. El libro, más que todo, es la vivencia o los relatos que pasó acontecimientos en su vida. Que poco a poco Augusto Céspedes encontró plasmarla en este libro. Muchas gracias, Leonardo, por haber asistido. Gracias por aceptar mi invitación. Un gusto tenerte. Pero muchas gracias, perdona. Tengo Bueno, en concreto, para hablar de la biografía de Augusto Céspedes, tengo a otro invitado, que es el joven Quispe Rivas Leonel. Bienvenido, Quispe Rivas Leonel, a nuestro podcast. Gracias, Juan, por presentarme. Buenos días, me llamo Leonel Quispe Rivas. Bien, mi compañero aquí, mi invitado aquí en especial va a hablarnos sobre un poco de la vida o de lo que fue antes su vida. Dime, Leonel, ¿cuándo nació Augusto Céspedes? Nació el 6 de febrero de 1904 y murió en mayo de 1997 en Cochabamba. Supongo que el distinguido Augusto Céspedes también escribió varios libros. Tuve la oportunidad de leer otro libro como La Puig, muy intrigante. Es verdad, es un libro bastante intrigante y muy bueno. También tuvo otros libros como ¿cómo te decías que se llamaba ese libro? La Puig. La Puig también es un libro que fue publicada en 1993. exacto. Y Relatos del Frente, publicada en el año además de Relatos del Frente, había un libro que se llamaba dime su nombre. Hay un libro, tampoco Bolivia, Latinoamérica, crea. ese es el libro que Augusto Céspedes también crea. Y Sangre de Mestizos se creó en el año 1936. 1936, tiene razón. Augusto Céspedes, además de ser un escritor muy respetado, Fue un periodista y político. mismamente que también fue nombrado un gran... este libro fue nombrado una gran novela, o una gran historia basada en hechos reales. Tal parece que la obra de Augusto Céspedes relata más allá las vivencias, es como si agarrara pequeños fragmentos de la Guerra del Chaco y les plasmara aquí.
y muchas de ellas sí pasaron, verídicamente. Augusto Céspedes tiene una afinidad en contar unas historias un poco macabras y un poco solitarias. Dime, ¿qué opinas de Augusto Céspedes? Tu opinión personal y todo eso, más allá de que influyó a su época, siendo honestos, a su época es donde más influye con su libro y sus demás libros, pero en nuestra época sus obras no son muy bien recibidas, no son de gran renombre, ¿sí o no? Sí, también me pareció un gran narrador, cronista y ensayista boliviano. Es verdad, pero además de todo lo que él fue, ¿qué opinas de lo que es ahora, por ejemplo? Un ensayista, un narrador y un cronista boliviano. Eso es verdad. Ahora quiero preguntarte aquí a nivel personal, ¿tú crees que este libro, este de acá, evidentemente, Sangre de Mestizos, influye algo en nuestro entorno ahora, actual, con los jóvenes de ahora, del 2023? ¿Crees que a uno de estos jóvenes le interesará leer esto? Yo creo que sí, para saber más de nuestra historia de Bolivia. Sí. Mucho decir que los jóvenes de ahora no es que no respeten, es que no valoran lo que es nuestro. Tienes razón, para conocer nuestra historia hay que leer un poco de libros, pero la mayoría de los jóvenes ahora encuentran todo en el internet, Sí, pero todo el internet. no les da el lujo o no les da la curiosidad de buscar y decir autores bolivianos. Son muy pocos, y te estoy exagerando tal vez al decir muy pocos, los jóvenes, los adultos, jóvenes, señores, señoritas, que no encuentran y no buscan y dicen voy a buscar Augusto Céspedes o libros bolivianos. Hay uno que dice Leyendas de mi tierra, un gran libro, por ejemplo, habla de todas esas leyendas que han ocurrido, que son hermosas, el origen de la coca, el origen de la papa, pero contadas desde un ámbito ficticio, muy bonito. Otro libro, Raza de Bronce. Raza de Bronce me parece un libro increíble. Cuenta esas historias que pocos han vivido y son historias de indígenas, más allá de paseños de aquí bolivianos, son de personas, de indígenas, más allá de decir campesinos, una fuerte palabra, de personas que viven muy lejos de acá, de los pueblos, cómo bajan a las ciudades para intercambiar, para hacer un trueque. De eso trata Raza de Bronce. Es un libro que también recomiendo. El análisis que te leas de ese libro es uno muy interesante. Sí, gracias por la recomendación. Te va a encantar, te lo prometo. De Sangre de Mestizos, ¿tú tienes algo de veracidad? ¿Tiene fundamento algo de lo que tú dices sobre de que los jóvenes van a saber más de su cultura? ¿Tú crees que a ellos les interesa algo? Yo creo que sí. Bien, en nuestro ámbito personal, digamos así hablando personalmente, ¿crees que a los jóvenes de ahora, digamos, les interesa leer esto? Sí, para saber más de nuestra historia sobre Bolivia y el Chaco. Sí, nuestros orígenes. Yo estoy de acuerdo con que tienen que conocer sobre lo que nuestros abuelos, nuestros ancestros tuvieron que vivir. Exacto, muy bien. Tienen que saber, pero te voy a ser honesto. Tú también tienes que estar consciente de esto. No. Con la tecnología actual, con el nuevo celular, con los celulares, la tecnología, Se puede investigar todo. se puede investigar, tienes razón. Está todo al alcance de nuestras manos, pero difícilmente un joven, un niño, un adulto Se va a querer interesar sobre el pasado. no les va a gustar. Es más, quieren saber otras cosas. Les importa más lo que viene del exterior que nuestras raíces, de dónde venimos nosotros. Es terrible lo que pasa, pero es así. Pero tú, ¿qué les recomendarías a los jóvenes que nos están viendo al hablar de Augusto Céspedes y de este libro Sangre de Mestizos? Dan a leer, denle una oportunidad a nuestros antepasados para que sepan cómo han vivido las guerras, Sí, como lo oyeron, como el Chaco y otras. denle una oportunidad al libro. Es una increíble historia. Sangre de Mestizos, Augusto Céspedes. Como vieron, su biografía es un poco más corta. Nació en 1904. Murió en 1993. Una vida larga, prodigiosa tal vez, con grandes logros, grandes éxitos. Y para el pueblo boliviano, este libro es el esencial para conocer la Gran Chaco. También hay
hay ancianos, ¿no? Hay personas, adultos mayores que siguen vivas, ¿no? Los que vivieron la guerra del Chaco. No tengo, no conozco, no tengo La cifra familiares. exacta de cuántas personas siguen vivas. Sí, no tengo la cifra exacta, no tengo familiares o conocidos que conocen a esas personas, pero han de ser ha de ser unas personas muy respetadas porque vivieron lo que es el fútbol de la guerra, de esa horrible y trágica guerra, puesto que puso todos sus recursos también en esa guerra y fueron en vanos. Sí, me Porque acuerdo. ganaron los paraguayos. Exacto. ¿Y qué buscaban al ir a Estaban buscando petróleo, pero jamás lo encontraron. Jamás lo encontraron. Tienes razón, mucha razón, querido Leonel. Lamentablemente es una historia trágica, pero que ¿no crees que deberíamos aprender de todo eso? Sí, Para nuestra saber más de nuestra cultura boliviana. la cultura, no la cultura, diría más su historia. Cómo de pasar de algo que no es nada a pasar como somos ahora. Una gran ciudad, tal vez no con el mejor clima de La Paz, pero también La Paz participó en estas guerras. De todos los departamentos se fueron a pelear ahí. Lamentablemente no ganamos, no digo lamentable, porque fue una lucha en vano, perdimos vidas, se perdieron muchas vidas, tanto del lado paraguayo, tanto del lado boliviano, y por nada, ¿sí o no? Eso es lo más por nada. Bien, Leonel, dime, ¿a causa de qué te interesaste en este gran libro, Sangre de Mestizos? Para saber más de la guerra del Chaco. Sí, es verdad, pero te voy a ser honesto y no me la tomes a mal, sé que tal vez te interesaste, pero hay personas, jóvenes que en su vida se van a leer un libro que venga de nuestras tierras. Por ejemplo, hay un libro, Razas de Bronce, creo que ya te lo mencioné, es un libro, trata de mucho de nuestra, no de nuestra cultura, de la vivencia de nuestros abuelos, ancestros, tal vez no los míos vivieron mucho de eso, yo viví con ellos, y cómo es el campo, cómo es estar en la tierra y trabajarla, es muy bonito, pero dime, ¿crees que los jóvenes de ahora lo hacen más por nota o por interés a su país, a conocimiento de saber qué pasó? Yo creo que más por nota, no creo que les interese esto, el pasado que vivieron Nuestros abuelos, sí. Difícilmente lo van a hacer con el interés así, el decoro, con el interés más allá de conocer sobre las tierras, pero hay que incentivar a estos jóvenes que se lean grandes libros. Hay libros como Razas de Bronce, Sangre de Mestizos, Leyendas de mi Tierra, La Puitz, ese es increíble. Y hay una que trata, no me acuerdo concretamente el nombre del libro, pero trata de dos. En la ciudad de Potosí se iba a construir una iglesia. No sé si te conoces ese libro, un libro que era un poco antiguo, pero que trata de Bolivia. Como hay una iglesia en Oruro, o es Potosí creo, que fue construida por dos obreros de ese lugar, pero que tuvieron que traer y poner en esa iglesia, en ese monumento, en esa infraestructura, toda la cultura, todo lo esencial de Bolivia y plasmarlo en esa arquitectura, esa obra, como sería, creo que era una iglesia. Esa obra no me acuerdo el nombre, pero era una de las obras que yo leí y dije, wow, esto es de mi país, de mi nación, y dije, es increíble. A base de eso yo empecé a leer un poco más. Razas de Bronce fue mi tercer libro. El cuarto libro leído nacionalmente sería Sangre de Mestizos. La Puitz, en concreto voy terminando de leer algunos pasajes, pero gracias a ti voy a empezar a leer todos los libros de Augusto Céspedes. Pero siendo honestos, nuestra literatura, la literatura boliviana, es especial. Se necesita más que allá de leerla por nota, interés, ¿sí o no? Sí, para saber más sobre. Sí, ahora corta. Bueno, Leonel, te agradezco de antemano por estar aquí en mi programa presente y espero tener otra oportunidad también para estar contigo y hablar de otros grandes libros, y te incentivo a leer más libros nacionales, más nacionales que internacionales. Te voy a ser sincero, los internacionales son un poco más bonitos, pero los nuestros también tienen algo de nuestra esencia, nuestra cultura. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu recomendación. Fue un placer estar en tu programa. Un gusto. Nos vemos en la próxima.